casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Esta noche vamos a hablar de la coyuntura política que está viviendo el país, una semana muy movida, muy intensa. Desde la llegada de las declaraciones de Luis Almagro, secretario general de la OEA, parece que ha generado un pequeño terremoto político que sigue generando secuelas al día de hoy. Sus declaraciones no solamente han tenido repercusiones a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Primero, la oposición sobre las declaraciones de Almagro reaccionó muy enojada, incluso algunos amenazaron a Almagro, juraron venganza, ¿no? Juraron que van a impedir por todos los medios que les sea posible que sea reelegido como secretario general de la OEA. Finalmente, también, al parecer, a raíz de las declaraciones de Almagro, la oposición vuelve a hablar de la unidad, vuelve a hablar de la necesidad de todos unidos e inmediatamente se convoca una reunión de toda la oposición en Santa Cruz, la convocan los cívicos cruceños. Pues todos sabemos, todos conocemos los resultados de esa reunión. El candidato Óscar Ortiz no fue a la reunión. Estuvo Samuel Doria Medina, que no es candidato, que llevó una propuesta, sin embargo, esta no tuvo ningún tipo de repercusiones. Y Carlos Mesa también estuvo presente, que fue increpado y recibió insultos de un grupo de adherentes, de militantes de las plataformas ciudadanas que le exigían a Carlos Mesa ser parte de la unidad. También hemos empezado la semana con la encuesta de La Razón. Los resultados también han dado mucho que hablar, han generado polémica en el escenario político, dentro de los comentaristas. Así que esta noche tenemos mucho que hablar. El escenario político ya está movido, definitivamente ya estamos en pleno escenario electoral. Las dagas van y vienen de ambos bandos. Creo que ya no solamente es tiempo de afilar cuchillos, sino ya parece que ya se están utilizando. Esta noche, para hablar con nosotros, hemos invitado a Franklin Pareja, politólogo, gran amigo de esta casa no es hotel, un amigo querido mío, analista. Franklin, ya estamos con todos, con los cuchillos ahí. Muy buenas noches, Susita. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con Mario. Tú lo has dicho, es un momento en el cual ya la temperatura política está alta y de aquí en adelante va a ir increciendo, es decir, va a ir subiendo, y yo creo que se está empezando a perfilar un ambiente que básicamente no va a ser precisamente de una apatía ni anodino como hasta el momento, sino que fundamentalmente van a ser unos meses turbulentos por la cantidad y sobre todo por el poder que se está disputando en este momento. Creo que va a ser un buen momento para analizar. ¿Cuán saludable será para la democracia ese clima tan crispado, ¿no? Eso es una de las cosas que más adelante igual vamos a ver. Mario Cañipa, director de la empresa Tal Cual, periodista. Mario, bienvenido a esta casa no es hotel. Hace mucho tiempo que no te tenía. Has estado dentro de la polémica esta semana a raíz de las encuestas. Es un tema del que vamos a hablar también esta noche. Bienvenido a esta casa no es hotel. Gracias, Susita. Querido Franklin, es un gusto compartir con ustedes, charlar sobre este tema tan apasionante, que se está poniendo tan apasionante en estas semanas. Promete esta campaña ser bien complicada, bien dura. Apenas empieza. La beligerancia que veo en redes sociales, que comentábamos antes del inicio del programa, es realmente de antología, ¿no? Es complicada. Es preocupante, pero tú sabes que yo, en esa cuestión de la beligerancia en las redes sociales, ahí hay bastante experiencia. Tú sabes que te encuentras con algunos personajes luego que dicen barbaridades en redes y te los encuentras y son muy simpáticos, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí. No me ha pasado. Son muy simpáticos en persona, muy antipáticos en las redes. Muy envalentonados, digamos. Quédese con nosotros en esta casa no es hotel. Un programa interesante. Vamos a hablar de la coyuntura política. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel, para empezar nuestro programa y hablar sobre coyuntura política. Franklin, empiezo contigo. Desde la oposición, la llegada de Almagro causó un terremoto político. Desde la oposición se lo llamó bipolar, atropellador,
traidor, incluso llegaron a llamarlo asesino. Pero ¿por qué se sorprendieron tanto de las declaraciones de Almagro? ¿Era posible que el secretario general de la OEA vaya a un país miembro de la OEA a luchar contra el presidente de este país? No importa cualquiera que sea, o sea, más allá de que sea Bolivia, era posible que la figura de un secretario general vaya a un país y nada, se ponga la camiseta de una fuerza política y luche contra el país de ese. Luego, esas, ¿no?, dos preguntas. La tercera que te voy a hacer, hubo mucha oposición, Tuto Quiroga fundamentalmente, pero mucha oposición que vendieron la idea de que Almagro sería la persona que se encargaría de la inhabilitación de Evo Morales. De hecho, quienes traen a colación, quienes convierten, digamos, a Luis Almagro en un actor político en la vida política nacional, en la vida política nuestra, no es Evo Morales, sino la oposición, ¿no es cierto? Entonces, a ver, quiero un análisis de qué opinas de esa llegada y las reacciones. Mira, yo creo que no debe sorprendernos el resultado, aunque indudablemente que ha sido un giro de 180 grados en la posición, pero los síntomas previos nos tienen que hacer ver de que algo se estaba, como decimos, estaba preparando el terreno. El primer punto importante es cuando el señor Almagro recibió a altas autoridades del gobierno boliviano. Eso ya es un síntoma muy importante. ¿Por qué? Porque esos acercamientos en un estado de tensión generalmente son muy anodinos, muy vacíos, pero estos han sido aparentemente bastante productivos y ahí empezó a construirse la venida de Almagro. El hecho es que el señor Almagro mencionó a Evo Morales como el adalid de la equidad social. Ese es un piropo que no es gratuito. Para empezar, ya hay un trasfondo. ¿Por qué? Porque cuando se refiere a Maduro le dice dictador a secas. Pero cuando tú dices que es un luchador o un adalid por la equidad social, estás hablando prácticamente de que le estás dando un juicio de valor de una categoría superior a un hombre, a un luchador, y automáticamente esto lo tienes que asociar a una percepción democrática. El segundo punto es cuando la Corte Internacional de Derechos Humanos vino a sesionar a Bolivia en Sucre. Ese es un absoluto indicador de que la Corte Internacional de Derechos Humanos no va a ir por la línea de inviabilizar en este momento la elección de Evo Morales con un informe que podría evacuarlo después o quizás nunca. Porque no nos olvidemos que finalmente si sale un pronunciamiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos, este tendría efecto vinculante no solamente para Bolivia, sino también para Honduras, también para Nicaragua y para absolutamente todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos. En consecuencia, si nosotros nos ponemos a analizar el peso específico de Bolivia, obviamente que no es significativo su influencia o su incidencia en la región. El punto es, entonces, ¿qué es lo que está buscando? Porque a mí no me cabe la menor duda de que nada de lo que ha sucedido es gratuito, es decir, aquí hay intereses compartidos. ¿Cuál es el interés de Almagro? Un voto, me parece que es una miopía pensar que el señor Almagro vino por un voto, porque en su relación costo-beneficio prácticamente estaríamos pensando de que por el voto de Bolivia pierde otros votos y además se piensa de que él ha venido sin previamente haber socializado algo que podía haberle traído un costo que le está trayendo desde el punto de vista personal, un costo demasiado alto, a cambio de nada. El señor Almagro va a venir a inmolarse a cambio de nada, y ese nada, o mejor dicho, ese algo que él busca va a ser el voto del señor Evo Morales. Yo creo que el análisis no va por ahí. Entonces, cierro mi idea rápidamente. Geopolíticamente, el foco de tensión, lo hemos venido diciendo, ya hemos escuchado muchas voces en esta línea, está focalizado en Venezuela. Obviamente Venezuela en este momento ya no es un problema venezolano, lo hemos discutido contigo varias veces acá, es un problema ya de tensión global. Los intereses geopolíticos globales están en este momento en Venezuela por encima de lo que en algún momento era Corea del Norte. Así que, ¿qué es lo que se busca en Venezuela? La salida del señor Nicolás Maduro se está dificultando de una forma que yo creo que pensaba en los cálculos de Almagro, de Trump
del Grupo de Lima, pienso que iban en una línea de que esto iba a precipitarse más antes, ¿no? Incluso se le dieron un plazo de una semana, cosas algo así, irracionales. Pero pese a que en este momento Venezuela está sufriendo sanción tras sanción, el punto es que quieren fracturar las Fuerzas Armadas, quieren debilitar económicamente para forzar la salida de Maduro. Pero aparentemente eso no está resultando como ecuación y más bien, lamentablemente, está trayendo mucho dolor y sufrimiento al pueblo. El gran problema de estos focos de tensión, que al final quienes llevan la peor parte son los ciudadanos. Entonces hay que buscar otras fórmulas. Y una de las fórmulas importantes, lo conversábamos contigo, es primero hay que aislar a Maduro en la región, cuyo único apoyo en Sudamérica es en este momento Evo Morales. Evo Morales tiene un interés particular. Estamos a pocos meses de su elección o de su repostulación. ¿Qué es lo que se está jugando? Yo creo, y aquí es donde lanzo mi hipótesis, yo creo que Almagro busca dos cosas. La primera, no dar una señal de absoluta funcionalidad a el carácter corporativo que tiene el Grupo de Lima y también Estados Unidos. La segunda es probablemente viabilizar un efecto de negociación, y no nos olvidemos que el día de hoy y mañana ya se están reuniendo en Noruega por primera vez los equipos de Maduro y el equipo negociador de Guaidó. ¿Qué es lo que se va a poner en la mesa? Ahí es donde se está preparando desde el punto de vista geopolítico las bases del acuerdo. Y en algún momento es probable que o la sanción o la salida de Maduro, porque aquí lo que se está jugando es la salida de Maduro, Susita. Hay que darle a Maduro alguna salida, porque el gobierno venezolano es inviable. Puede durar mucho tiempo, pero es inviable. El costo es muy alto. Es inviable cuando no tienes viabilidad política, no tienes viabilidad social, no tienes viabilidad económica, es inviable. Pero esa inviabilidad puede ser larga. Entonces, lo que se tiene que buscar es una salida concertada y negociada de Maduro. Puntualicemos algo, Mario. Carlos Mesa y Óscar Ortiz tuvieron una reunión con Luis Almagro. Yo vuelvo al escenario nacional. Un análisis interesante porque, a ver, no es los políticos jamás actúan de arrebato. Siempre... Así es. En algunos casos sí. Yo quiero creer que ha habido genuino arrebato ahora. Susi, porque... Perdón, me estabas... Bueno, quiero puntualizar sobre la visita de Almagro. Carlos Mesa y Óscar Ortiz se reúnen con Almagro. Ortiz asiste acompañado del senador Yerko Núñez y del senador Arturo Murillo. Pero fueron a increparlo, es decir, hay unas declaraciones que han salido en prensa, qué sé yo, que lo increpan, luego se retiran, e incluso quizás hasta hubo un conato de violencia, ¿no? Carlos Mesa también asiste, ¿no? Se reúne con Almagro, le regala su libro y hablan en un tono bastante tranquilo. Desde tu perspectiva, Mario, ¿cuál de los dos líderes de la oposición hizo mejor? Ninguno. Pasa que, Susi, este tema ya se sabía. Una semana antes se sabía que Almagro iba a llegar al país. Y dados los antecedentes que bien plantea Franklin, en septiembre Almagro hace una declaración cuando lo visitan algunas importantes autoridades del gobierno y dice: Evo Morales es una ladita de la lucha social y de la justicia, etc. Ese es un primer gran indicador. El hecho de que la CIDH haya venido a sesionar a Sucre es otro gran indicador. Ahí, esa sola visita, esa sola sesión en Sucre, te está hablando de que en Bolivia hay democracia. No va a venir a sesionar la Corte Interamericana de Justicia a un sitio donde se violan los derechos humanos, donde no hay justicia, donde impera, como quieren en muchos sentidos mucha gente, dejar sentado. Aquí no hay dictadura. Viene la CIDH a sesionar aquí. Ese hecho es fundamental. Y Almagro anuncia su llegada como tercer punto de varios otros pequeños puntos que la oposición conoce bien. Yo tengo una información hace algún tiempo, finalmente periodista, hablando con líderes, con gente de la oposición, y dicen que en alguna de esas reuniones, porque los que más han ido a Washington a visitar a Almagro han sido los líderes opositores, y en alguna de esas reuniones Almagro había dicho: momentito, no maduricen
a Evo. No orteguicen a Evo, que no es lo mismo. Evo es un líder distinto, ¿no? Entonces, teniendo toda esta información, ¿por qué no actuaron antes? Tiene que llegar Almagro, tiene que decir lo que ha dicho para que se rasquen las vestiduras y todo eso. Por Dios, en política ya lo sabemos, estamos ya demasiado tiempo en el periodismo y en todo esto. Nada es casual. Almagro llega con la cosa sumamente clara. Más aún, habría que preguntarse días antes de la llegada, ¿por qué llega Almagro a Bolivia? ¿Ustedes creen que el secretario, no estoy diciendo, no voy a decir que haya una dependencia, ni mucho menos, porque un hombre de esta naturaleza y de esa envergadura debe tener cierto tipo de movimientos, pero ¿ustedes creen que Almagro llega a un país X sin que al menos el Departamento de Estado tenga conocimiento de la agenda que va a cumplir? Por Dios, el 70% del presupuesto de la OEA lo da Estados Unidos. Así es. El 70%. El resto de los países, toditos, los 30 y pico países, damos el 30% y nosotros debemos dar una cuota bien pequeñita. Les pregunto, lanzo la pregunta a los dos. Primero, ¿hizo bien la oposición al reunirse con Almagro? Tenía que hacerlo. O sea, hay códigos que no se pueden eludir. Otra cosa es que yo creo que la oposición ha sido descolocada. Creo que no pensaban que iba a suceder algo como lo que sucedió. Franklin, probablemente, sí, probablemente ellos, como todos nosotros, hasta por sentido común, intuíamos que la venida de Almagro no iba a ser en códigos de beligerancia ni de confrontación con el presidente, porque finalmente quien está invitando es el gobierno boliviano. Él ha venido por invitación del gobierno boliviano, gestionado en este caso por el embajador que es el gringo González. Claro. Entonces, no ha venido invitado por la oposición, ni mucho menos. Yo particularmente pensaba que su discurso iba a ser bastante descafeinado, que iba a decir ni sí ni no. La sola presencia, soy honesto en eso. Sí. Te está dando un mensaje muy poderoso. Por eso, la sola venida ya era un espaldarazo implícito. Lo que sucede es que la declaración ha sido un espaldarazo explícito, ya no hay duda. El señor Almagro... ¿La declaración te parece así un espaldarazo? Yo no sé, yo tengo mis dudas, porque lo que dice Almagro, o sea, hay que leerlo bien, dice, sería una discriminación. Ok, en términos... Pero no es... Lo que pasa es que si vamos a tratar de empezar a leer entre líneas, como a veces tratamos de hacer, hilando demasiado fino, el punto es que el señor Almagro simplemente no ha dicho lo que ha dicho hace un tiempo. Hace un tiempo decía el señor Evo Morales no puede ser candidato, nadie está encima de la Constitución. No leemos tan fin. Ahora ha venido a decir... Para finalizar una pregunta que también así la lanzo para que la discutamos. ¿Hizo bien la oposición en poner tantas expectativas sobre Almagro y la supuesta capacidad de Almagro de ser quien inhabilite a Evo Morales? Porque Almagro, cuando se va de Bolivia, hace una declaración. Primero dice que fue el periodismo el que lo hace decir cosas que no dijo, ¿no? Que maximiza cierto tipo de cosas. Dice que no ponerse una guirnalda de hojas de coca, que fue otra de las cosas por las que lo reclamaron, hubiera sido una ofensa a una población que lo estaba recibiendo de muy buena manera. Pero por supuesto. Y lo tercero que dice Almagro es nosotros como OEA no tenemos ningún instrumento por encima de una corte judicial boliviana. Esta reelección no es la primera experiencia que existe en la región, existe jurisprudencia, es la cuarta de este tipo. Yo no creo que la reelección sea un derecho humano, sin embargo, no tengo ningún mecanismo, no tenemos, digamos, ningún mecanismo para, digamos, imposibilitar esa elección. Es decir, Almagro no solamente te está diciendo lo que te está diciendo, sino además te está cantando un fallo en caso de que haya un fallo. Te dice, existe jurisprudencia, te dice, existe otros países, y te dice, mi corte no está encima de la corte boliviana. ¿No es cierto? Eso sería razonable en dos sentidos. Entonces, en ese sentido, poner desde la oposición
tanta expectativa en que a mí me lo resuelven afuera y aquí me lo inhabilitan, ese es el, ¿no es un error estratégico? Punto, creo yo. El punto ha habido, es que ha habido, Franklin, Susi, ha habido una sobreexpectativa generada a partir de muchas visitas que se han hecho a la OEA desde la oposición. Es decir, en este país salió en noviembre del año pasado el fallo, se hizo, ¿y qué decían los opositores? Como aquí no hay justicia, yo voy a ir arriba a la justicia de la Corte, y han ido, y han venido, y han ido, y han venido. Almagro, poniéndolo en términos más coloquiales, Almagro va a venir aquí a poner orden. Es la OEA la que va a venir aquí a poner orden. Claro, y como cuando llega Almagro, desde mi punto de vista, con un libreto específico, claro, bien pensado y bien meditado, dice lo que ha dicho, sorprende a todo el mundo, pero como han generado una sobreexpectativa de que este señor iba a inhabilitar a Evo Morales e iba a decir que el fallo del Tribunal Constitucional era ilegal, lo que fuese que tenía que decir supuestamente la Corte, no salió bien. Entonces quedan muchos líderes un poco destemplados, ¿qué ha pasado? A ver, y comienza a deslegitimar al mensajero. A ver, si no hubieran dos elementos fácticos, probablemente esto sería razonable, pero hay dos elementos fácticos. El primero es que de mutuo propio el señor Almagro ha hecho una consulta a la Comisión de Venecia, donde están jurisconsultos de muchos países del mundo que a través de estudios de constitucionalismo comparado o de constituciones comparadas hacen y se pronuncian a través de lo que se llama una opinión consultiva, ¿de acuerdo? El señor Almagro ha sido el generador de la consulta y después ha sido el difusor, es decir, ha difundido esa noticia de una forma absolutamente taxativa. El mensaje no era para Nicaragua ni para Honduras. Claro, pero era el proceso para no está en la Unión Europea, sí, está en la Corte. Por eso, lo que sucede, y esto también es un punto importante, luego viene que tenemos en Bolivia el 21F. Claro. El 21F, y esto puede ser un debate, podemos estar días debatiendo, nunca nos vamos a entender. Yo soy de los que sostengo de que el Tribunal Constitucional no puede emitir un fallo por encima de la Constitución. Y seguramente constitucionalistas del MAS van a decir todo lo contrario. Y nunca nos vamos a entender. Entonces esto ya es dicotómico. Yo soy de los que sostiene de que el tribunal no tenía ninguna atribución porque es garante de la Constitución. No está ahí para hacer modificaciones ni contrarreformas. Está ahí para garantizar la Constitución. Y cuando se pronuncia, cuando presentas cartas orgánicas, cuando presentas estatutos autonómicos y tienen que ver que no hay colisión con la Constitución y todo lo que tenga que ver. Y con esto cierro. ¿Por qué el señor Almagro hizo una consulta a la Comisión de Venecia? ¿Por qué directamente no la hizo a la Corte Internacional de Derechos Humanos y ahí se acababa? Por la jurisprudencia. Había jurisprudencia en la Corte Internacional no se ha pronunciado con respecto de la repostulación indefinida ni con que eso es un derecho humano, sino pues ya si hubiera jurisprudencia ya no estaría en consulta. Pero hay cuatro fallos que han ido a dar a la Corte y es ahí, digamos, donde a mí me parece que se ha presentado Almagro busca otras vías, ¿no es cierto? Claro. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, ahí busca otras vías porque creo que en la suya le es claro, como luego lo ha expresado en su conferencia de prensa cuando se va de Bolivia, que existiría una jurisprudencia, más allá de que puedas estar de acuerdo o no, de cuál sea la postura personal. Claro. Es decir, yo creo que ahí, digamos, Almagro nos ha dado una pista de qué es lo que realmente estaba pasando. Me tengo que ir a un corte, quiero volver con la reunión de la oposición. Quedan varias cosas en el la encuesta. Quédese con nosotros. Sí. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel, un programa realmente interesante. Siempre hablar de la coyuntura es interesante. Mario, empezamos contigo. Tu empresa presenta una encuesta. Este lunes nos hemos abierto la semana con una encuesta que la contrata, si no me equivoco, el periódico La Razón. Se presenta en el periódico La Razón. La contrata La Razón. En que Evo Morales aventaja a Carlos Mesa con un margen de 11 puntos. Los personeros del mesismo salen, desautorizan la encuesta de manera pública. Primera vez que los vemos en una acción así. ¿Qué pasa?
ese impulso de negar las encuestas? En un manual de comunicación política contemporánea recomendarían jamás pelearse No te pelees con la encuestadora, daría una señal de desesperación. Ni con los periodistas. Ni con los periodistas, ni con los encuestadores. Eso nunca es saludable para una fuerza política. Pero, a ver, desde tu análisis, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, vamos a primero presentar los datos de la encuesta. Esta encuesta ha sido elaborada con el periódico La Razón, es el gerente del periódico, muy conocedor él del tema de las encuestas, es Armando Ortuño, hace algunas invitaciones a algunas empresas y llegamos a hacer un acuerdo de compra-venta de servicios. Nosotros hacemos encuestas en Tal Cual Comunicación Estratégica, venimos haciendo encuestas desde el año 2006. En 2006 hemos comenzado la empresa, hemos comenzado a hacer grupos focales, investigación más quali, y el 2012 nos lanzamos como una SRL haciendo encuestas para todo el mundo. Quiero decir que hemos hecho encuestas para Página 7, en su momento, hemos hecho encuestas para, y esto es paradójico, ¿no? Porque el otro día viene Carlos Cordero en No Mentirás, grita y dice, no tiene la experiencia. El 2014 es él el que me contrata para hacer una encuesta para el tema del Frente Amplio. Recuerdan ustedes que había una decisión ahí de ir en la unidad, y él era el presidente, creo, del comité electoral, y él es quien me contrata, él es quien firma el contrato, por si acaso le haya dado amnesia también en eso. Tengo el documentito ahí, que para eso sirven las cosas. Entonces, experiencia la empresa tiene, hemos desarrollado una encuesta en todo el país con 2.250 casos, es una encuesta de verdad campo-ciudad, incluye ámbito rural de una manera bastante más nutrida, digamos, con una muestra más sólida que en algunos otros casos, y da resultados que son pues concluyentes y que abren la semana, como dices, Susi, y que hoy día siguen repercutiendo con datos que son básicamente los que conocemos. Evo Morales tiene un 38%, Carlos Mesa tiene un 27%, hay un 16% de indecisos y 8% de nuestro amigo Oscar Ortiz, ¿no? La encuesta ha sido, por si acaso, repercutida en el New York Times, nos han citado en otros periódicos en América Latina. ¿Y qué pasa con la gente de Carlos Mesa? En algunos casos muy violentos, tratan de deslegitimar, no la encuesta, que eso es el tema. Ojalá hubieran cuestionamientos metodológicos, ojalá hubieran cuestionamientos técnicos. Es un cuestionamiento político, tratan de desautorizarme a mí en lo personal, y yo les digo sinceramente, no critiquen al mensajero. Vayan a los datos y apliquen los datos. El jefe de campaña de Carlos Mesa, don Ricardo Paz, el domingo pasado repartía la encuesta por WhatsApp en varios grupos con la parte que a ellos les va bien en la encuesta, ¿no? Porque en las ciudades hay que admitir que Carlos Mesa tiene una presencia importante y está en un empate con el presidente Evo Morales, ¿no es cierto? Y esa parte la da por válida y la reparte. 2 días después viene ataque, y ese no es el único ataque, vienen los ataques en redes, intentando deslegitimar, en esto que hablábamos al principio, de esto que se está poniendo muy duro, muy beligerante, intentando deslegitimar al mensajero antes que al contenido de la encuesta. Esta es una encuesta que se ha hecho en todo el país y te da una primera fotografía de cómo están las cosas a nivel nacional en el ámbito rural y en el ámbito urbano. A ver, sobre el ambiente crispado, bueno, ha pasado tanto esta semana, los cívicos cruceños ante las declaraciones de Almagro, supongo que entre los resultados de las encuestas, vuelve la oposición a hablar de unidad, que parecía que ya era un tema que estaba superado, ¿no? Hacen una reunión este jueves, si no lo recuerdo mal, viernes, convocada por los cívicos cruceños. Óscar Ortiz, lo decíamos al principio, no asiste, aunque va Vladimir Peña. Samuel Doria Medina asiste, pero no es candidato. Y Carlos Mesa va y es increpado por un grupo de militantes de estas plataformas ciudadanas que
digamos que de una manera muy, muy violenta se refieren a Mesa, incluso hay que cubrirlo de los manoteos y estas cuestiones, ¿no? Entonces, la pregunta ahí es, Franklin, ¿qué es lo que pasa en torno a esa reunión, más allá de ese hecho en sí mismo? ¿Por qué no está siendo posible la unidad? La unidad no será posible nunca, ¿no? Entonces, en caso de que fuera así, los opositores, ¿por qué no le hablan con esa transparencia a su electorado? Quizás no hablarle con esa transparencia a su electorado produce las cosas que, digamos, esa reacción como la que hemos visto en contra de Carlos Mesa. Uh-huh. ¿Qué opinas? Yo creo que la inviabilidad de la unidad es un cálculo político que a estas alturas todos los que están terciando tienen que estarlo haciendo. También presumo que tienen que tener sus propias encuestas, ¿no? O sea, sería lo más lógico que para evitar estar dependiendo de estudios, ellos tienen que tener sus propios estudios y contrastar las tendencias. Eso debería hacer todo partido. No obstante, ¿qué es lo que puede inviabilizar? En este momento, una unidad en función de una candidatura ya es inviable, porque ya están definidas las candidaturas. ¿Qué es lo único que se puede negociar? Porque algo que tiene que tener en cuenta la población es que las fuerzas políticas no es que están precisamente por el país, por la democracia. Eso lo sabemos todos, de que los intereses políticos predominan a la hora de cualquier proyecto político, tanto oficialista como opositor, antes, ahora y a futuro. ¿Qué es lo que están disputando? Si algunas candidaturas se van a bajar de la contienda, me imagino que no lo van a hacer a cambio de nada. Tendrán que buscar algo que les permita decir, me bajo, pero a cambio de, y entonces quizás en función de su presencia regional, quieran aspirar a tener un espacio para lo que posteriormente va a ser la composición de la Asamblea Legislativa. Porque de otra forma, ¿qué pueden estar negociando? El país, el pacto fiscal, la descentralización, la salud, la reforma a la justicia. No creo que nada de eso se esté tocando en este momento, porque eso sería pues una discusión de alto calado que ya no sería política, sino sería programática, ¿no? Y en este momento la discusión es política y predominan básicamente los intereses. Carlos Mesa definitivamente no quiere unirse, y yo trato de ver por qué no podría. Fíjate, si Carlos Mesa decide hacer una juntucha, como él dice, y logra que varios se bajen, lo que va a suceder es que vas a tener una composición de Asamblea Legislativa de representantes que van a ser básicamente una miscelánea de todas las fuerzas, de todas las regiones. A futuro, ¿va a ser gobernable una Asamblea Legislativa tan ecléctica y fruto únicamente de una coyuntura? ¿O construyes una representación parlamentaria cohesionada que vas a poder gestionar si es que eres opositor o vas a poder gestionar si es que eres presidente? Porque aquí tienes que verlo en clave de lo que va a ser si es que eres presidente o si eres opositor. En ambos casos necesitas tener una relativa cohesión de tus representantes. De nada te sirve que se baje A, B, C, D y terminen siendo 3 fuerzas para que a futuro llegas a la Asamblea Legislativa y se van a empezar a fragmentar y se van a empezar a ir. Generalmente el movimiento al socialismo tiene mucha habilidad para cooptar 1, 2, 3, 4 y te desarma tu representación parlamentaria. Entonces tú ya tienes que ver a futuro de que quizás es inconveniente de que empieces a hacer negociación en función de intereses, porque aquí son los intereses. Desde la perspectiva de los cívicos y de la ciudadanía, yo entiendo, ellos dicen, la forma eficaz de vencerle al señor Morales es uniéndose todos. Pero tienes que ver el post-objetivo. Logras vencer a Evo Morales y ¿qué puede suceder después? Sea Evo Morales o sea Carlos Mesa o sea otro el futuro presidente, los tiempos van a ser duros, tanto para Morales, para Mesa o para Ortiz, que son en este momento los más visibles. Entonces tú tienes que tener una asamblea, una representación bastante cohesionada. Si vas a la unidad en esa lógica, lo que puedes tener es una composición tan débil
que en las primeras de cambio se te va a empezar a desmoronar como una torre de Babel. No, y el segundo elemento, con esto termino, Marito, Solvo. Solvo es un partido político en formación. Hace su trabajo, tiene sus reuniones aquí, en todo lado. Y entonces ellos, por ejemplo, desde mi perspectiva, no están viendo el corto plazo, están viendo el mediano plazo. Pero ahora ¿Y mismo dónde ¿no te pueden parece crecer? que Solvo está como con muchas complicaciones? Yo los veo como hablando, como digamos, muy con bajo perfil. Han tenido el tema de Alpacoma, tienen el tema de las denuncias de corrupción, tienen ahora el tema de Terza, el tema de Mi Primer Amor que ha salido ahora. Pero sigue, Susita, el punto es que en este momento sigue. Mientras eso siga, tenemos que considerar como un actor. Y yo creo que va a seguir. ¿Cuál es el punto? Con esto termino porque no quiero monopolizar, querido Mario. Solvo va a meter también su representación parlamentaria y Solvo tiene que empezar a dar el salto nacional, porque ahora es básicamente una fuerza paseña, ni siquiera es una fuerza departamental. Pero así son las fuerzas que tienen, digamos, la posibilidad de visualizar un poco más allá. Si empiezan a entrar otras fuerzas en la unidad, obviamente que Solvo también se debilita. Entonces hay intereses que a lo mejor hay sumas que restan o hay sumas extremadamente frágiles para el corto y el mediano plazo. Ahí está perfecto el análisis, me parece bien planteado, pero para ponerlo en términos gastronómicos, ¿no? Están comiendo el segundo antes que la sopa. Es decir, para llegar a hacer todo este tema, tienen que ganar la elección. El objetivo principal en este momento, el primer obstáculo que vencer, si quieres, es ganar la elección. Y para ganar la elección, como están planteadas las cosas, no lo dice solamente la encuesta que nosotros hemos hecho para el periódico La Razón, lo dicen varias encuestas. La misma encuesta de Página 7. El periódico Página 7 ha publicado una encuesta hace algún tiempo que me parece que es una encuesta que le sirve mucho de insumo a la reflexión de el partido de Carlos Mesa. Ellos plantean un escenario, pero que es dramático para Carlos Mesa. Tenía 39 en algún momento, no hace mucho, hace 2 mediciones, y luego cae a 34, en una caída. Es decir, hay una tendencia que además Ipsos ha sacado una encuesta similar, han sacado varias otras empresas que son respetables y tienen la misma tendencia. Hay una subida lenta, pero continua del presidente Morales, que para mi gusto en este momento, digamos, debería ser un poquito más. Y para contrastar, hay una caída de la misma proporción en la candidatura de Carlos Mesa. Y pareciera que Ortiz es estancado. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, y ya volvemos para despedirnos, lamentablemente. Volvemos ya a las conclusiones de nuestro programa. Nos hace falta más tiempo. En poco vamos a volver con nuestro horario normal. Querido Mario, conclusiones. A ver, conclusiones. Hay una tendencia en el mundo de las encuestas que está revelando que el país tiene evidentemente dos opciones claramente posicionadas. Una que está encabezada por el presidente Morales, que está en ascenso muy paulatino, muy chiquitito todavía, y otra que está encabezada por Carlos Mesa, que está bajando poco a poco en el tema de las encuestas. Falta saber varias cosas, faltan 5 meses, pero como punto de partida, ese es el panorama. Es el momento de los estrategas políticos. Todavía no hemos visto qué van a hacer y yo creo que, como decíamos al principio, ahora sí empezó. Vamos a ver cómo enfocan, cómo orientan su estrategia. Obviamente que estos datos son datos de punto de partida. La tendencia es, hay dos cosas. El MAS quiere ganar en primera vuelta y la oposición quiere forzar un balotaje, una segunda vuelta. No veo un escenario en el que se gane por encima del 50% y entonces por eso esta elección en particular va a ser bastante turbulenta y bastante dura. Bastante complicada, sí, nos quedamos con eso, una elección, un tiempo electoral que va a dar muchísimo que hablar, nosotros vamos a estar encima de eso.
Gracias por habernos acompañado. Quédese en la programación de ATV. Y quiero mandarle un cariño muy especial a todas las madres de Bolivia, particularmente a mi abuela Aide, a mi mamá Aide, a mi mamá Susana. Las amo con todo mi corazón. Son el centro de mi vida, ustedes lo saben. Un cariño grandísimo a todas las mujeres madres de este país. Muy buenas noches.